Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Les explicaba el miércoles pasado que se preguntan por qué ando peloncito. Y les decía yo que el peluquero no me entendió cómo le dije que me tenía que cortar el cabello. Y siempre me tuvo de espaldas con los espejos. Y en cuanto metió la máquina, mi niño, quien estaba enfrente, hizo cara de sorprendido, pero yo no le puse atención. Y se me hizo extraño que rápido terminó. Dijo, ya quedaste. Cuando me levanté y me miré en el espejo, me pasó lo que a Sansón, ya había perdido yo la cabellera. Y yo me pregunté, ¿qué hubiese pasado si esto hubiese sido en otro tiempo? Yo les digo a los hermanos, me hubiera encendido y le hubiera dicho muchas palabras hirientes y hubiera dañado a esa persona. Dice la Biblia que hay palabras o hombres que usan palabras que son como golpes de espada. Y yo dije, bueno, el pelo me va a crecer en un mes, no pasa nada. Pero las palabras que yo puedo utilizar sobre una persona pueden herir y durar hasta toda la vida. Además debemos de utilizar la misericordia, porque del Señor tenemos misericordia. Y el Señor en su más famoso sermón del monte dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así como está de pie, voy a dar lectura a Lucas capítulo 22, verso 25 al 26, si lo tiene allí en su Biblia. Y en este mes hemos estado hablando acerca del don de servir, el talento de servir. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a servir. No solamente vinimos para comer, tomar, dormir y ocupar un espacio. Dios nos hizo de tal manera a imagen y semejanza de Él, dijo Él. Y el Señor Jesús dijo, mi Padre hasta el día de hoy trabaja y yo trabajo. Así es que si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, nosotros también debemos de trabajar y de servir. Dice la palabra de Dios, pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Amoroso Padre Celestial, gracias te doy, mi Dios, una vez más por darme la oportunidad bendita de poder traer tu palabra. Hoy, Señor, con mucho temor y mucho temblor y mucha reverencia, Señor, te doy gracias porque voy a exponer tu palabra. Te ruego, mi Dios, así como ha tocado mi vida, toque a cada uno de los oyentes que se encuentran en este lugar. Te pido, mi Dios, que me des gracia. Te lo pido, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? El título de esta predicación es Siervos que nacen para servir. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Como mencioné, fuimos puestos con un propósito para servir a Dios y para servir a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios, he aquí un intérprete de la ley se puso de pie y por tentar a Jesús le dijo, Señor, maestro, ¿haciendo qué? Heredaré la vida eterna. Jesús le dijo, ¿qué dice la ley? ¿Qué lees?
Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como así, como a ti, como tú mismo. Amén. Pero él, queriéndose justificar en sí mismo, dijo: ¿y quién es mi prójimo? Él dijo: venía un hombre de Jerusalén a Jericó por el camino y fue atrapado por ladrones, los cuales lo despojaron y lo dejaron medio herido. Aconteció que pasó por allí un sacerdote y al verlo pasó de largo. Asimismo pasó un levita y al mirarlo también se fue de largo. Pero pasando por allí un samaritano se acercó a verlo y tuvo misericordia o compasión de él. Y acercándose a él, le vendó las heridas con aceite y con vino. Después lo tomó y lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó al mesón. Y allí cuidó de él. Al día siguiente, antes de partir, sacó de su bolsa 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y si en algo gastas de más, en mi regreso yo te lo pagaré. Jesús le dijo al intérprete de la ley: ¿quién crees que de estos 3 es el prójimo de aquel hombre herido? Él contestó: creo que el que tuvo misericordia. Bien has respondido, dijo Jesús. Haz tú lo mismo y vivirás. Servir y dar es el verdadero propósito de la vida. Amar es sinónimo de servir. Cuando decimos que amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es un sinónimo de que yo tengo que amar a Dios sirviendo. El yo amar a mi prójimo, le tengo que amar demostrándole que yo lo amo y lo debo de demostrar sirviendo. Una vida, hermanos, sin servicio no tiene sentido la vida. Vivir solamente por vivir y no servir para los demás no tiene sentido. Bien dijo nuestro pastor: el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Amén. ¿Cuántos dicen amén? La vida sin servir es muy aburrida, la mera verdad. La vida no es valorada. Solamente puede ser que nada más estemos de ociosos. Es por eso que personas se quitan la vida y quitan la vida a los demás. El no servir a los demás es estar del lado de Satanás, porque él también fue criado para servir. Pero él dijo: me subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo. Él quiso decir: me voy a subir a la altura de Dios para que los ángeles también me sirvan a mí. Y ese no es el sentir de Jesús. Jesús dijo que Él vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Verso 26. Mas no es así vosotros, sea el mayor como el menor. Podemos servir en armonía los unos con los otros, aún con todas nuestras virtudes y con todos nuestros defectos. Podemos hacer grandes cosas
Servir a los demás aunque no me caiga bien, aunque no me guste cómo es Él, yo debo de amarlo y lo debo de servir y debo de vivir en armonía con Él. Porque así nos dijo el Señor: Señor, que tu pueblo sea uno, así como yo soy uno contigo. En un taller de carpintería hubo una reunión de herramientas y el martillo tomó la presidencia y dijo: vamos a hablar de nuestras virtudes y defectos. Pero las demás herramientas dijeron: no, estás despedido. Nos pusimos de acuerdo y tú no tienes lugar con nosotros. Mira, te la pasas golpeando todo el día y haces ruido todo el día. Y dijo el martillo: si yo no tengo lugar aquí y estorbo, entonces el tornillo también se va conmigo, porque este se la pasa dando vueltas y vueltas y vueltas antes de poder hacer algo. El tornillo dijo: si me tengo que ir, la lija también se va conmigo, porque este es áspera entre nosotros y crea fricción, también se va con nosotros. Entonces, y dijo la lija: si yo me tengo que ir, la cinta de medir también se va, porque este se la pasa midiéndonos a todos, se cree perfecto, no tiene lugar con nosotros. En eso entró el carpintero por la puerta y empezó a trabajar con sus herramientas. Agarró el martillo y empezó a martillar. Agarró tornillos y los empezó a utilizar. Agarró la lija y comenzó a lijar y a lijar aquella madera que se encontraba áspera. Comenzó a sacar la cinta y comenzó a medir. Y el resultado fue un mueble hermoso para la iglesia de Dona 1, para que de aquí se predique la palabra de Dios. Sé que tenemos defectos, pero Dios nos ha dado muchos talentos y nos ha dado virtudes para poder trabajar para su obra, y juntos también podemos hacer muebles hermosos, pero esto solamente lo vamos a lograr en las manos del maestro, nuestro carpintero, el Señor Jesucristo, que sabe hacer de las cosas rústicas, de las cosas que no tienen sentido, no tienen figura, ¿qué cosas grandes podríamos hacer nosotros? Hemos sido llamados, hermanos, para servir, y algunos de nosotros hemos alcanzado cierta posición o cierta jerarquía por la gracia de Dios. Y un líder que es un siervo, no, nunca dejamos de servir, hermanos. Si llegamos a ser laicos, diáconos, ministros, pastores, obispos, nunca debe de terminar dentro de nosotros el sentido de servir. De la igual manera, en los trabajos donde estamos, aún vayas subiendo de posición, no se te olvide que tú estás allí para servir. No se te olvide que si comenzaste trapeando, que no te espante trapear. Yo en mi trabajo he andado con saco y corbata, y alguien tira agua, yo no le pienso dos veces para ir a trapear. Por ahí empecé yo. Agarro, no le pienso dos veces, agarro el trapeador y agarro la escoba y comienzo a servir. Empiezo a limpiar. Eso no me debe de espantar a mí, porque yo nací para servir desde abajo y hasta donde el Señor nos lleve. Aleluya, Señor. Así es que un líder siervo busca la gloria siempre de su amo. El trabajo nuestro es hacer quedar bien, al menos aquí, hacer quedar bien a nuestro hermano obispo y hacer quedar bien a Dios. En sus trabajos, cuando usted es una persona servicial, usted está dando testimonio de Dios. Están viendo a Dios en su persona. Y nosotros somos, hermanos, de alguna manera
Somos los instrumentos que Dios usa, somos representantes de Dios en la tierra. De manera que cuando lo vean a usted, puedan ver la imagen de Jesús de la misma forma. Así es que un líder siempre busca la gloria de su amo. Dice San Juan 7:18, el que habla de sí mismo, San Juan 7:18, el que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero aquel que busca la gloria del que lo envió, él es verdadero y no hay injusticia en él. Un líder siervo busca la gloria de su amo, aún de una manera sacrificial. Yo sé que es difícil, amén, hermanos, a veces hacer estas cosas. Hacer quedar bien a mi pastor requiere de sacrificio. Hay que hacer cosas que quizás no nos van a gustar. Amén. Los discípulos de Jesús tuvieron que hacer cosas incómodas, pero las tuvieron que hacer porque ellos querían la gloria de su maestro. Hacían que su maestro se mirara bien. Dice Marcos capítulo 11, versos del 1 al 11, lo voy a parafrasear. Pero dice la Biblia que estando Jesús con sus discípulos cerca de Jerusalén, en Betfagé y Betania, cerca del monte de los olivos, les dijo a dos de sus discípulos, yo me imagino que fue Pedro y Juan, ¿verdad, hermano? Usted está de acuerdo conmigo, fue Pedro y Juan, no dice los nombres, pero fue Pedro y Juan, y les dijo, vayan a la aldea de allá de enfrente. Acuérdense, ellos están bajo el mandato de Jesús. Vayan a la aldea de allá de enfrente y entrando encontrarán un pollino. Un pollino es un burrito joven, grande, ya grande. Dice, encontrarán un pollino el cual nadie ha montado. Vayan, desátenlo y tráiganlo. Y si alguien os pregunta, ¿por qué lo desatáis? Ustedes contestarán, el Señor lo necesita y te lo devolverá. Se oye fácil eso, pero ¿qué habrán pensado Pedro y Juan? ¿Te das cuenta la tarea que nos acaban de dar? Pues fueron y así en la entrada, en la puerta, a la orilla del camino, ciertamente encontraron el pollino. Oh, qué difícil, hermanos. Ándale, Juan, suéltalo tú. Yo te echo aguas mientras nadie viene. No, Pedro, a ti te mandaron. Tú desátalo. Bueno, mientras ahí estaban discutiendo, desatemos los dos. Cuando fueron y lo empezaron a desatar, alguien va saliendo y les hizo la pregunta que no querían escuchar. ¿A dónde? Espérate, ¿a dónde lleváis el pollino? El Señor lo necesita y dice que te lo devolverá. Cuando llegaron con Jesús, pusieron todos sus mantos sobre él y Jesús se montó sobre él. Otros ponían sus mantos por enfrente, otros empezaron a cortar palmas y pusieron por enfrente, mientras unos cantaban enfrente y atrás, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David. Hosana en el reino, hosana en las alturas. Y entrando Jesús triunfante en Jerusalén hasta el templo, se bajó y mirando todo alrededor, y como ya anochecía, dice que se fue rumbo a Betania, porque ya hacía noche, y se llevó a sus discípulos. Dijo que esto lo leemos bien fácilmente en la Biblia. Pero a ver, hermano Pedro, para que vean lo difícil que es servir. A ver, hermano Pedro, ¿qué le pareciera a usted que viniera el obispo y dijera, hermano Pedro, venga para acá? Usted es ministro, usted está bajo mi liderazgo. Quiero que vaya con Charlie,
con Charlie Clark Nissan. Órale, ese. Y allá afuera vas a encontrar una Nissan Titan, color azul. Tú vas a llegar y te vas a meter y vas a buscar las llaves, vas y la prendes y me la traes porque la necesito. Le pensarás dos veces, hermano. Ay, porque el Señor me pone, mi pastor me pone estas cosas. Y que te acompañe Juan. Le perdió que lo acompañe el hermano Ánimas. Hermano Juan, lo va a acompañar. Los dos van a ir. Yo me los imagino por el camino. Oye, nos van a acusar de ladrones. Oye, Juan, no tendrás crédito tú y mejor la sacamos. No, pues mi crédito no anda muy bueno. Tú, Pedro, ¿cómo andas de crédito? Es que eso de traernos la troca así nada más, yo lo veo medio difícil. Pero hagamos lo que dijo el pastor, vamos y sacamos las llaves, y si nos dicen a dónde llevan esa camioneta, les vamos a decir, mi pastor, mi obispo la necesita y él os la entregará. Cuando nosotros servimos, mis hermanos, a veces tenemos que dar la gloria de aquel que está sobre nosotros y tenemos que hacerlo de una manera sacrificial. Las cosas no van a ser fácil, van a ser difícil, pero tenemos que hacer el propósito, porque el Señor nos ha llamado a servir y servir a Dios y servir a los demás y servir también a nuestros líderes. No es fácil, requiere de trabajo. Mi papá decía, si el trabajo no cansara, no hubiera ladrones. Amén. Un líder siervo renuncia también a sus derechos. Primera de Corintios capítulo 9, verso 19, el apóstol Pablo escribió estas palabras hermosas que nos dejó para nosotros. Pablo dijo: de todos me he hecho esclavo para ganar el mayor número posible. Amén. Pablo se tenía que sacrificar para poder ganar a cuantos fueran. A veces se tenía que quedar sin comer porque aquello que comía, su hermano lo iba a ver mal. Se abstenía de comer ciertos alimentos o beber ciertas bebidas porque sabía que su hermano era débil y le iba a afectar. De manera que él quería ganar a todos, él tenía que sacrificarse. Amén. Y todo requiere, como he mencionado, un sacrificio. Y tenemos que renunciar a nuestros derechos. Otra vez volvemos con Pedro. Pedrito, tengo otra tarea para ti, Pedro. Dice allí el Evangelio de Mateo, capítulo 17, verso 24 al 27, que cuando Jesús llegó a Capernaum, los cobradores de impuestos vinieron con Pedro y le dijeron: Pedro, ¿tu maestro paga las 2 dracmas? Pedro dijo: sí, sí los paga. Y entrando Pedro en la casa, el primero que le habló fue Jesús. Y le dice: Pedro, ¿cómo ves, Pedro? Los reyes de las naciones, ¿de quienes cobran los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? Pedro contestó, dijo: supongo que de los extraños. Entonces los hijos están exentos, correcto, de pagar impuestos. Pero mira, teniendo todo el derecho Jesús, fíjense, mira, para que estos hombres no se ofendan, ve al mar y tira el anzuelo, y con el primer pez que pesques, que atrapes,
ábrele la boca y encontrarás en él un estatero. Úsalos para pagar. Qué tarea tan difícil. Jesús no tenía que pagar impuestos, pero se estaba sacrificando y estaba renunciando a su derecho como hijo, porque él no era ningún extraño. Pedro también había perdido su derecho de ser un hombre conocido como profesión, ser pescador. Para Pedro, qué difícil sería regresar a la mar de donde Jesús lo sacó, donde le dijo: Pedro, sígueme. A él y a Juan y a Jacobo, donde ellos, dejando sus redes, fueron y siguieron a Jesús. Ahí estaban sus colegas, donde dijeron: ¿qué les pasó a estos? Pues alguien vino y les dijo: sígueme, desde hoy en adelante seréis pescadores de hombre. Y se fueron y dejaron las redes. ¿Qué estaría pensando Pedro? Oh, no, allí me van a ver mis amigos, colegas, los pescadores. Ay, no. Y vemos a Pedro con su cañita. Ay, Señor, ¿por qué tengo que hacer este sacrificio de ir con mi cañita? Esto déjaselos a la iglesia de Dona 1, que el día 20 y 21 se van a ir de pesca, ¿correcto? Amén. Ya estoy haciendo un anuncio. Señor, déjales este trabajo. Señor, ellos pescan por deporte, pero yo cuando pescaba, yo pescaba por profesión. Y ahora, ¿qué les voy a decir a mis amigos cuando me vean con mi cañita? Ay, Pedro, ¿qué tan bajo viniste a caer? ¿De veras te creíste de ese Mesías? ¿De veras te creíste de ese que se hace pasar por el Cristo? No puedo creer, Pedro, lo que estás haciendo. Tú eres, Pedro, una persona, tú eres un empresario. Tú no usas una caña de pescar, tú usas redes, Pedro. Pero este hombre te ha vuelto loco, al grado de que vienes a la mar y ahora vienes a pescar con tu cañita. Me imagino que Pedro se tapó bien, dijo: que nadie me vaya a reconocer, antes de tirar la cañita a la mar. Pero no faltó alguno que dijo: ¿cómo se parece Pedro? ¿Es Pedro? ¿Eres tú, Pedro? Pedro, qué gusto de verte. Eso no dice la Biblia, eso lo digo yo y los tigres del sur. Qué gusto, Pedro, de verte. ¿Cómo vas, Pedro? ¿Cómo va con tu Mesías? ¿Cómo te va? Oh, Dios, qué vergüenza. El Señor me mandó, y Pedro, diciendo, queriéndose defender, dijo: mira, ¿sabes qué? Te voy a demostrar que la decisión que yo hice fue buena. Él me mandó aquí a tirar el anzuelo y me dijo que del primer pez que atrapara encontraría yo de allí un estatero, una moneda. Y al tirarla y empieza a picar aquella cosa, aquel hombre dijo: yo de aquí no me muevo. Y cuando Pedro lo agarra, ay, Dios mío, que traiga la moneda adentro, porque ya me juzgó de loco, quiero ponerlo en su lugar. Y abriendo la boca, dice que adentro había una moneda. Oh, gloria a Dios, porque estoy en el camino correcto. Este es el verdadero Mesías, este es el verdadero Cristo, es el verdadero Hijo de Dios. Vale la pena servirlo a Él, porque todas las cosas que Él habla son ciertas, son puras y verdaderas. Hay ciertamente adentro de Él un estatero. Y no solamente le diría a su amigo, y no solamente debería de seguirle yo, sino todos los pescadores que se encuentran aquí. Cuando fue, hermanos, fue y pagó los 2 estateros, equivalente a 4 dracmas. Le dijo Jesús: pagas por ti y pagas por mí.
Un siervo líder, hermano, se sacrifica. Y también renuncia a sus derechos por amor de aquel que lo llamó. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, Señor. Un líder siervo no está preocupado por ser reconocido. No se preocupa, ese no debe de ser su preocupación. O lo que yo hago que me reconozcan. No, de ninguna manera. Si nadie te ve, alguien te está viendo. Amén. Y es el mero bueno, es el que yo quiero que me vea. A veces caemos en ese problema de que cuando yo hago algo, oye, quiero que se me reconozca. Ahí en esa iglesia, dona uno, trabajas y nunca te reconocen nada. Así no es como nosotros debemos de servir. Todo tiene su tiempo, hermanos. Dicen que un misionero fue al sur de África, llevó sus 2 hijos y estuvo allá 20 años. Y estando allá, una fiebre, allá hay muchas enfermedades, una fiebre acabó con la vida de sus 2 hijos. Por poco se muere él y por poco se muere su esposa. Cuando ya estaban ancianos y regresaban a Estados Unidos, venían en un barco y empezaron a escuchar una música de bienvenida. Tac, 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 tac. Él inmediatamente pensó, han de ser los hermanos que nos están recibiendo. No, lo que pasa es que en el barco venía un político influyente. A él es el que lo estaban esperando y le estaban haciendo la música. Él se puso triste, decepcionado, nadie lo fue a recibir. Y en un día, en una noche, se postró de rodillas, no se aguantó y le reclamó al Señor: Señor, sacrifiqué a mis 2 hijos en África, mi esposa y yo por poco y perdemos la vida. Regresamos ancianos y nadie, Señor, nos reconoce. Mejor reconocen a este político que a nosotros. ¿Que acaso su trabajo vale más que el nuestro? Y el Espíritu Santo vino y lo cubrió y le dijo: hijo, si no has recibido una bienvenida, es que todavía no has llegado a casa. Aleluya, Señor. Oh, Señor, yo sé que todo lo que yo haga lo voy a recibir aquí en la tierra, pero todavía, Señor, falta tu premio que tú me darás allá en el reino de los cielos. ¿Para qué son las buenas obras? No son para ser salvos nosotros, es para que el Señor en el cielo comience a darnos galardones. Te voy a dar un galardón porque fuiste un buen diezmador. Te voy a dar un galardón porque siempre anduviste limpiando y barriendo las bancas. Te voy a dar tu galardón porque siempre estuviste presente como mujer, siempre estuviste presente. Dijo Jesús: hagan esto y vivirás. Van a vivir, hermanos. Trabajar en la obra de Dios no es perder el tiempo. Dice la Biblia que estaba en el templo una mujer llamada Ana, y esta tenía 84 años después de haber quedado viuda, y ella no se apartaba del tiempo con ayunos y en oración y sirviendo. Era una mujer anciana, hermanos. Dios le regaló, por ser una persona servicial, salud en primer lugar, porque ayunaba, porque no era una carga para el templo. Y Dios le dio una larga vida, porque trabajar para el Señor es tener el mejor patrón, hermanos, que nosotros podemos tener. Dele fuerte el aplauso a la gloria de Dios. Fue el caso de Juan el Bautista. Él se consideraba solo como un amigo del esposo. Él se consideraba solamente quien abriría el camino del Mesías, y él dejó el lugar a Jesús. Él dijo esto en Juan capítulo 3, versículo 29.
El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que Jesús crezca, pero que yo mengüe. Ningún liderazgo, ninguna posición es eterna, hermanos. Son temporales solamente. Y si no las aprovechamos, habremos perdido una grande oportunidad de trabajar para la obra de Dios. Comencemos nosotros a practicar, hermanos, comencemos a practicar el servir a los demás. Un líder, hermano, siempre da todo por nada. Juan había dado todo. Cuando la esclavitud en Estados Unidos era legal, llegaban los barcos llenos de esclavos y los americanos salían y los compraban. Un hombre blanco miró a un esclavo y lo compró. El esclavo lo maldijo y le dijo muchas malas palabras. Le dijo: ¿por qué me insultas?, contestó el hombre blanco. ¿Por qué hablas malas palabras contra mí sin conocerme? Deberías de entender el día de hoy que cuando miré tus cadenas en tus manos y en tus pies, yo me miré en el pasado. Porque antes yo era esclavo de Satanás. Pero alguien vino y miró mi miserable vida y compró mi libertad. Y desde ahora soy libre. Cuando yo te vi, tuve misericordia de ti. Y le dio el papel de compra y venta y le dijo: toma, vete, eres libre. Y le dio la espalda y comenzó a caminar. El hombre aquel miró el papel y corrió tras aquel hombre y le dijo: no me dejes, eres libre. No me dejes, eres libre, te lo acabo de decir. Es que tú no entiendes. Yo quiero servirte a ti y no me entiendes que yo quiero ser tu esclavo. Si nosotros no servimos, no estamos valorando lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Si nosotros no servimos al Señor, no estamos valorizando el precio que Él hizo. A precio de sangre nos habría comprado. No somos cualquiera. Fuimos creados para servir a Dios y a servir a nuestro prójimo. Dios nos crió, ya voy a ir terminando. Dios nos crió para su honra y para su gloria y para ser servidores. Servimos para la gloria de Dios y no servimos al hombre. Y lo servimos sacrificalmente, renunciando a todos nuestros derechos. Cuando alguien me pregunta ¿por qué me hice cristiano? ¿Y por qué es que ahora soy siervo de Dios? Esto es lo que yo contesto. No me acuerdo qué año era, pero mi pastor, que en ese tiempo era Juan Rivera, dijo: mijo, quiero iniciarlo en el ministerio. No entendí exactamente qué era. Le dije: pastor, ¿qué hay que hacer? Te vas a ir a Dona 1 a tales horas. Cuando llegué, la línea era larga y pronto me tocó mi turno. Recuerdo que enfrente estaba el hermano Arcadio Peña y estaba el hermano Fidencio López. Y ya me pasaron enfrente de él y la primera pregunta que me hicieron fue: ¿por qué quieres ser iniciado en el ministerio? Yo le dije: ¿qué? No, yo no quiero ser pastor, yo no quiero ser ministro, yo nunca he querido ser. Entonces, ¿qué está haciendo aquí usted? Yo le dije:
Mi pastor me mandó. Él quiere que sirva. Yo no ando buscando títulos, y dijo el hermano Arcadio, pero son necesarios. Bueno, pues eso sería extra. Yo estoy aquí porque mi pastor algo vio. Y si que él cree que puedo, pues entonces puedo. Y les dije, hermanos, yo no soy dueño de mi vida. Aquel 15 de junio del año 2000 ocurrió algo en mi vida que quedó marcado para siempre en mi mente y en mi alma. Yo todavía no conocía del Señor. Mis padres y mis hermanos eran cristianos, pero yo no era. Fuimos toda la familia, y el mar es muy traicionero. Para cuando menos acordamos, 2 de nuestros miembros se andaban ahogando. Yo no le pensé 2 veces para lanzarme a tratar de rescatarlos, pero las olas venían, venían y venían, y pronto me cansé y comencé a pedir auxilio. Entre el bullicio y entre las olas era inútil estar gritando por ayuda. Llegó el momento en que ya no se estaban ahogando 2, ahora se estaban ahogando 3, y entre ellos uno de mis hermanos que tampoco había entregado su vida a Cristo. Yo, como un poquito mejor para nadar, estaba aguantando, pero en una de esas se vino una ola grande y me partió mi corazón, porque mi hermano ya no salió. Y me sentí tan triste que dije, yo me voy con él. Las fuerzas ya no podían. Había tomado demasiado agua salada. Mi vista se había puesto borrosa. Y dije, nos vamos los 2. Comencé a sentir cómo me iba sobre un hoyo, sobre un pozo, sobre un abismo que no tiene fondo. Y al ir cayendo, me acordé del Dios de mis padres. Y dije, ¿será posible, Señor? ¿Será posible que este día yo muera? Dame una segunda oportunidad. De una manera que no puedo explicar, algo me saca y me encontraba manoteando otra vez. Y lo mejor de todo era que mi hermano, el que se había ahogado, todavía luchaba por su vida. Yo no sé de dónde vinieron unos muchachos y arriesgaron su vida por nosotros al rescatarnos. Nos sacaron a la orilla y yo no veía. Les decía, sáquenlos a ellos. Ellos ya los habían sacado. Nunca tuve la oportunidad de estrechar mi mano con aquel que puso su vida para poderme rescatar a mí. Arriesgó su vida porque nos pudimos haber ahogado los 2. Desde entonces yo entendí que mi vida no me pertenece. Todo lo que me digan mis líderes, vas a hacer esto. Sí, hermano, yo lo voy a hacer. Entonces batallo con mi esposa y dices, tú todo dices que sí. Es que tú no entiendes, Johanna, que mi vida no me pertenece a mí. Tienes que entenderlo. Ese 15 de junio yo morí, pero Dios me dio una segunda oportunidad, y por la gracia de Dios hoy puedo decir que soy ministro. Por la gracia de Dios puedo decir que en este año me gradué de bachiller. Por la gracia de Dios mi pastor me dijo, usted será uno de los próximos maestros. Y yo digo una cosa, si él dice o él cree que puedo, entonces yo puedo. Y seguiré sirviendo, porque para eso nacimos. Hasta donde el Señor me lleve, allí quiero estar. Y mi esposa le digo, tú me tienes que seguir. Mi vida ahora es de Jesús.
Un compañero mío que se creía ateo me dijo: ¿por qué eres cristiano? Ateo, fíjense. Él decía que era ateo. ¿Por qué eres cristiano, Josué? ¿Por qué te preocupas y le dices al patrón: hey, hoy no voy a, mañana no trabajo porque me toca predicar? ¿Por qué te sacrificas? Y yo le dije, le platiqué esta historia. Y siendo ateo, así como caen mis lágrimas, también cayeron sus lágrimas. Y yo sé que logré hacer un impacto en su vida, que le pensará dos veces. Lo que hacemos, hermanos, no es en vano. Puestos de pie, Dios nos creó y nos hizo con un propósito. El propósito de servir a Dios, el propósito de servir a tu hermano. ¿Cuántos están dispuestos? O llegaremos a la presencia de Dios con las manos vacías. Jesús dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Cuántas veces levantamos nuestras manos? Señor, yo te amo, te glorifico. La mejor manera de glorificarle es trabajando, sacrificándonos, no buscando recompensa aquí en la tierra, sino glorificando a aquel que nos llamó y que nos compró. Me gusta, hermanos, bastante cómo se introduce Pablo, cómo se introduce Pedro en la Biblia. Yo, Pedro, siervo de Jesucristo, por la gracia del Señor, os escribo esta carta, y conmigo está fulanito y está fulanito también. ¿Cómo se expresa Pablo? Esclavo de Jesucristo, sabiendo, hermanos, que somos reyes y sacerdotes. Amén, que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, llamados para predicar, hermanos, a aquellos que no conocen de dónde Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. No nos cansemos, hermanos, de hacer el bien, que a su tiempo llegaremos si no desmayamos. En este altar, y dile al Señor que de hoy en adelante te vas a sacrificar más. Pregúntale: Señor, ¿cuál es el motivo por el que tú me guiaste, me criaste? Te alabo, Señor, en esta tarde. Te alabo, Señor. Aleluya. Vida, Señor. La vida no es nuestra, hermanos, ya fue comprada por Jesús. Si mi vida no me pertenece, tampoco la tuya. Yo quiero servirte con todas las fuerzas. La vida que tienes de mi corazón es prestada. Un día daremos cuenta de ellas. Usa mi vida, Señor. Pero llegará un día en que ya tendrás vida eterna. Usa mi vida. Y entonces esa vida sí será para ti por toda una Yo eternidad. quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Y aunque digno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas
Úsanos, Señor. con todas las Quiero usarte con todas las fuerzas fuerzas de de mi mi corazón. corazón. Usa, Señor, nuestros niños también a una edad temprana. Y aunque digno Sé que no somos dignos, soy, Señor, de trabajar en tu obra. aunque nada tengo, Y no tenemos nada, Señor. Pero yo te quiero servir. Señor. En el nombre de Jesús. Tu nombre poderoso, Señor. Yo quiero En el nombre santo, servirte En el nombre de Jesús, todas Señor. las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, oh Señor, úsame, que pueda impartir de ese amor que de ti recibí. Aleluya, mi Usa Dios. mis labios, mis manos, unge mi cabeza y mis pies. Usa mi vida, oh Señor, úsame. Usa mi vida, oh Señor, úsame, que pueda impartir de ese amor que de ti recibí. Usa mis labios, mis manos, unge mi cabeza y mis pies. Aleluya. Usa mi vida, oh Señor, úsame. Usa mi vida, oh Señor, úsame, que pueda impartir de ese amor que de ti recibí. Usa mis labios, mis manos, unge mi cabeza y mis pies. Usa mi vida, oh Señor, úsame. Usa mi vida, oh Señor, úsame, que pueda impartir de ese amor que de ti recibí. Usa mis labios, mis manos, usa mi cabeza y mis pies. Usa mi vida, oh Señor, úsame. Usa mi vida, oh Señor, úsame. El precio para ser salvos, ya Dios lo hizo. No faltó quien me dijera: oye, Josué, te conocí solamente por la voz, pero así como andas a rapa, pareces un cualquiera y pareces delincuente. Eso cala, Yo contesté con la palabra de Dios y le dije: antes si era un cualquiera y si era un delincuente, pero alguien miró mi miserable vida y me dio un nombre, y ahora soy hijo suyo, ministro del Señor por su gracia. Y te digo una cosa: no soy un cualquiera, porque el Señor me compró y dio el precio más alto por mí. Me compró a precio de sangre, que el oro y la plata no se pueden comparar con ese precio que el Señor hizo por mí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ponga atención al último versículo: porque somos hechura suya,
criadas en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Si hay un agradecimiento en tu vida, debes hacer obras no para salvarte, sino porque eres salvo, haces las buenas obras. Dios te bendiga. Inclina tu rostro en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre amado, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por habernos redimido. Danos salud, Señor, haznos libres. Que de hoy en adelante podamos tener un espíritu de servicio, mi Dios. ¿Qué ejemplo nos has dado? Ejemplo nos has dado, Señor, cuando lavaste los pies a tus discípulos, cuando diste de comer al hambriento, cuando supliste toda necesidad. Y aún aquí en la tierra, mi Dios amado, tenemos un gran siervo que nos ha puesto la muestra. Pues le he visto, Señor, cuando él menos se lo imagina, levantando papeles en el parqueadero, cuando alguien más debería de hacerlo. Gracias, Señor, por nuestro pastor, que le diste un espíritu de servicio, que cuando mira un papel tirado, Señor, no le duele la espalda y no le piensa dos veces para levantarlo. Ejemplo nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo y a través de tu siervo, nuestro pastor, hermano Marcos Zacarías. Dale salud y dale vida, Señor, para hacer grandes cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos, están despedidos. Vamos.